Queridísimas audiencias de Cuatro Vientos, ¿qué tal? Una vez más, de nueva cuenta con ustedes aquí en Cuatro Vientos, Ensenada, Baja California, México, desde donde estamos transmitiendo nuestro segundo programa de la plataforma 4B TV, Entrevistas. El día de hoy, amigos, amigas, el día 9 de marzo, pues estamos dándole la más cordial de las bienvenidas a la licenciada Rebeca Vega. Olga Alicia, bienvenida, Rebeca. Qué gusto de nueva cuenta saludarte. Olga, por favor. Pues Rebeca, gracias por aceptar la invitación de Cuatro Vientos, amigos, amigas. Rebeca Vega es una militante de izquierda de toda la vida, fundadora de Morena. Ha sido un factor fundamental, ella junto con sus compañeras, en la defensa del voto en Ensenada, particularmente Baja California, y actualmente es asesora y secretaria técnica del Poder Legislativo en el Congreso del Estado. Ella es aspirante también a la candidatura a diputada por Morena por el 15 distrito, que contempla parte de Ensenada y de Playas de Rosarito. Y hoy, como también Rebeca Vega es una feminista, dice ella, soy una feminista en construcción, y lo dice bien porque además pues todos estamos en construcción en cuanto a nuestra ideología, nuestra formación política, como seres humanos, como humanistas que aspiramos a ser. Y Rebeca, te hemos pedido de favor que estés con nosotros porque nos interesa mucho conocer tu opinión de lo que fue este 8 de marzo, este Día Internacional de la Mujer, en el mundo, pero nos interesa particularmente, de manera obvio, en México, que fue un 8 de marzo en medio de la pandemia, también en medio de una polarización política obvia que se da con motivo de que es un año electoral de gran trascendencia para nuestro país, y se da también en el contexto de una confrontación fuerte entre los adversarios de la Cuarta Transformación, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y por supuesto en una confrontación que ha tenido, no sé si llamarle si esa sea la palabra, pero sí unas discrepancias, encuentros y desencuentros del presidente con el movimiento feminista, con el movimiento de las mujeres. Que nos digas qué significó este 8 de marzo y ya destaca tú los elementos fundamentales entre los que yo contaría, por supuesto, el muro de contención, esa valla que se puso alrededor del Palacio Nacional y que tuvo múltiples significados a través de esta jornada que vimos ayer. Múltiples significados los iremos viendo, entre ellos el hecho de que se haya convertido en un enorme muro para la expresión de las demandas de las mujeres, en un centro de ataques al gobierno de López Obrador y al final en unas imágenes de violencia, de rabia, de coraje, de mujeres derribando ese muro, con un saldo, como tuvo toda la jornada, también de violencia que por fortuna no pasó a mayores, no tuvimos casos graves que lamentar, pero sí muchas escenas tristes que no nos gustaría haber visto en esta conmemoración del 8 de marzo. Rebeca y Olga, me gustaría nada más para darle un contexto. En esta fecha tan importante que fue el día de ayer, pero que se está de alguna forma traduciendo en hechos que tienen que ver con también la justicia que se está haciendo en el caso de las mujeres cuando están presentando ya sus denuncias específicas. Hace un momento, a cosa de alrededor de unos 40 minutos, se dio a conocer que un juez penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, especializado en el sistema inquisitorio, giró una orden de aprehensión en contra del ex líder del PRI en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. La diputada local priista Sandra Esther Vaca Cortés, que era la persona que estaba al frente de un grupo de presuntas, ¿cómo se llama? Reclutadoras de mujeres, ¿sí? Para el servicio de prostitución que aparentemente estaba brindando este hombre, y también del exsecretario de Finanzas del Partido Revolucionario Institucional, Roberto Zamorano, por los delitos de trata de personas y asociación delictuosa, directamente vinculado con las luchas que se están dando, que se dieron ayer, que se manifestaron, ¿sí? De acabar con todos estos abusos, con todas estas violaciones en contra de mujeres que son víctimas de personajes tan terribles como parece ser este señor Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Creo yo,
y es también muy importante señalar que es una fiscal de la Ciudad de México, del Estado de Ciudad de México, y la titular del gobierno de la Ciudad de México, ¿sí?, quienes están encabezando este reparto de justicia que está comenzando ya en el caso, que ya había sido cerrado, ¿sí?, por estos gobiernos machistas que hemos padecido, y se reabre, y en cuestión de unos meses, estos resultados. Perdón, disculpe, con la creo que es fiscal importante, Ernestina Godoy, que fue la que Ernestina decidió reabrir este caso. Adelante, Rebeca. Ahora sí, disculpen. No, pues, buenos días, Olga, Javier, un gusto estar aquí con ustedes y que me sigan tomando en cuenta e invitándome para estar aquí en su programa, que siempre, como lo digo, me siento como en casa y bien arropada. Nada más un punto antes de entrar al tema toral que nos convoca aquí a esta charla. Pues sí, puedo decir que era exsecretaria técnica. El viernes presenté mi renuncia al Congreso del Estado. No lo quise hacer público porque no se me hace ahí como que sea una acción que tengamos que andar y, ay, bravo, no, presenté su renuncia, sino simplemente es un requisito legal y como tal, pues yo iba a cumplir con él, ¿no? Por ahí sí tuve mensajes de algunos medios preguntándome, ¿no? Y sí, vas a presentar tu renuncia. Y dije yo, bueno, pues, ¿qué creen, no? O sea, pues es congruencia y bueno, y es el proceso y sigue el proceso y a esperar, ¿no? Nada más quería dejar eso ahí clarito porque si luego... Entonces ya renunciaste, sí, el viernes cargo para poder entrar ya de lleno pues a la búsqueda de esa candidatura. Pues estar cumpliendo con lo que marca la ley, con los términos que marca la ley, porque ya estamos dentro de este proceso, es un proceso abierto, interno, pero que nos agarró nos alcanzaron los términos que a lo mejor no era lo ideal, porque pues son muchos y muchas las compañeras que andan buscando y de repente como que algunos medios hasta decían, no, se están dando unas desbandadas dentro de los gobiernos municipales y del gobierno del Estado, que para mí pues sí son muy valiosos todos y todas, pero también los puestos del funcionariado a mí se me hacen que son unos puestos muy importantes y que bueno, ya es decisión personal de cada compañero o compañera, pero dejar esos espacios cuando estás en una lucha y una resistencia dentro de las mismas instituciones para lograr que la cuarta transformación sea una realidad, pues es dejar espacios libres que no sabes quiénes van a ocupar y que si son compañeros o compañeras que realmente ¿Qué tanto terreno se vaya a perder ahí en lo avanzado? Sí, eso es lo que a mí me llamaba mucho la atención de varios, ¿no? Porque hay muchos de primer nivel que tuvieron que pedir renunciar o pedir licencia, lo que sea el caso en la dependencia o en el espacio en el que se encuentren. Pero bueno, es algo que como tú dices, estamos dentro de un proceso electoral y es un proceso muy sui generis por la cuestión de que es un proceso concurrente y son tantos los espacios que van a estar en disputa en todo el país que bueno, esperemos que, y yo confío y quiero confiar en los órganos internos, en la comisión de elecciones del instituto en el que yo milito, que es Morena, y en la pues sobre todo en la comisión de elecciones, que haga una excelente revisión de perfiles para que los mejores perfiles sean los que abanderen estos espacios, ¿no? Oye, bueno, Rebe, ¿tiene fechas? ¿Tiene fechas cuándo se conocerán resultados? Pues las fechas que establecen las convocatorias, por ahí creo que ya ayer sacaron otra adenda u otra apartado o adecuación a la convocatoria para los diputados federales, pero pues está a mediados de marzo y a finales de marzo, de ahí no va a pasar, ¿no? Tengo yo entendido que las diputaciones locales las van a aventar los resultados. Como quiera estamos a unos días, unas semanas. Sí, ¿no? Entonces ya esperamos y de repente sí te agarra como que la incertidumbre y qué va a pasar, ¿no? Pero bueno, esta lucha va a seguir independientemente de los resultados y de lo que venga, ¿no? Yo creo que la lucha por la transformación es más profunda y va más allá de un cargo de elección popular. Ese es mi pensar y eso es lo que... Pues aclarado ese punto y dejamos abierto también ese eslaboncito porque pues está en el contexto del análisis que te pedí, ¿no? El 8 de marzo sé que se ha conmemorado en nuestro país dentro del contexto de la pandemia
pero también dentro del contexto de un proceso electoral que no solamente se anuncia, sino que ya ha entrado con una polarización muy grande, con una confrontación política grande. ¿Cómo viste la conmemoración del 8 de marzo, Rebeca? Fíjate que, bueno, a mí me ha tocado marchar, he estado en diferentes marchas y de diferentes temas. Y empezando por lo local, pues tengo entendido que no me enteré y hasta mi hija me lo echó en cara. Hubo marcha y no fuimos. Pues no me enteré. Anda uno en tantas cosas que de repente sí nos hubiera gustado ir a la marcha de aquí de Ensenada, que fue el domingo y que terminó pues en estas pintas, tanto en la casa del presidente municipal como en algunos espacios más públicos, ¿no? Pero no pasó a mayores y bueno, la declaración o el comunicado que saca el presidente municipal, el compañero Armando, pues sí es muy cierto lo que él dice, ¿no? Como quiera pintamos y como quiera resanamos los daños y las pintas, pero lo que están viviendo las mujeres a diario en México, pues no es cosa menor, ¿no? Y no podemos dejar de pasar que esta violencia que vivimos las mujeres, pues es sistemática, viene desde muchos años atrás, no es una demanda ni una lucha que se dé con este gobierno como lo quieren ahorita dejar en claro los opositores y los conservadores. Es una lucha legítima, nos están matando a diario, todos los días hay mujeres y niñas asesinadas por el simple hecho de ser mujeres. Y las asesinadas y las violentadas, todos los días sufrimos acoso, todos los días sufrimos algún tipo de violencia, por más mínima que sea. Y esa lucha pues la tenemos que seguir dando, el seguir luchando por erradicar la violencia en contra de las mujeres. Cualquier tipo de violencia es una lucha que no podemos dejar y que es una lucha histórica que la ha abanderado la izquierda. La izquierda y las mujeres de izquierda, por ahí a las mujeres que nos antecedieron y mujeres luchadoras de izquierda decían, ¿no? El feminismo siempre ha sido encabezado por la izquierda, aunque la izquierda no abrace al feminismo, ¿no? Y es esa dualidad. Y ahora nosotras, las militantes de izquierda, nos encontramos en esta dualidad, en esta que ahora nos quieren reclamar las de derecha, esta doble militancia, ¿no? O somos feministas o somos militantes de Morena. O sea, elijan, ¿no? Porque no pueden ser las dos cosas. Y eso yo creo que es una incongruencia de parte de las de enfrente, de las conservadoras y los conservadores, porque cuando habíamos visto que mujeres panistas, y voy a decir, encabezaron las luchas de las mujeres. Simplemente, ¿qué pasó ahora en Quintana Roo? ¿Quiénes votaron en contra de la ILE? La incongruencia y el doble discurso de los opositores es terrible y yo quisiera ver a mujeres aquí en lo local, puedo decir nombres, pero no los voy a decir porque tampoco vamos a linchar a nadie, que ahora salen y publican y dicen, y yo las quisiera ver el día que lleguemos a subir la ILE al Congreso del Estado, cómo van a votar, a ver si de veras están a favor de los derechos de las mujeres, o si nada más es el doble discurso. La interrupción legal del embarazo. La interrupción legal del embarazo, para quienes escuchen Chile, y que se sometió a votación en Quintana Roo, y por supuesto ahí las panistas pues votaron en contra, y lo decíamos ayer, son muy feministas hasta que toquen esos puntos fundamentales, ¿verdad? De las generaciones de hoy, fundamentalmente en la lucha por los derechos de las mujeres a una maternidad libre. Bueno, y digo de hoy, pero en realidad tiene décadas también esta demanda, esta consigna entre las mujeres, y han enfrentado ahí a la derecha que está en el PAN. Oye, Rebeca, porque estás hablando ahorita de cosas que a mí me parecen que pueden estar ligados con esta pregunta que te quiero hacer. Quiero conocer tu opinión precisamente de lo que sucedió el día de ayer. Sí, claro. Cuando Estefanía Veloz, hija de Jaime Martínez Veloz, ¿sí? Claro. Pues renuncia a Morena. A la militancia de Morena, renuncia a la militancia de Morena porque ella afirma en el comunicado en donde dio a conocer su renuncia, dice, mi lealtad y mi primera militancia no es con un partido, sino con las mujeres y con el feminismo. Renuncio en solidaridad con todas las víctimas de abuso sexual a las que no les han creído.
tu opinión sobre esto. Creo que es muy importante porque está en el contexto de lo que estás hablando en este momento, Rebeca. Sí, mira, repito, esa disyuntiva en la que nos quieren poner a las militantes de Morena, a las mujeres feministas de izquierda, progresistas, que militamos en un movimiento tan amplio como es Morena, nos quieren poner en esa situación, ¿no? O estás con Morena y eres militante de Morena, o eres feminista. Y yo creo que no, para empezar, ni siquiera es justo que nos pongan en esa y nos señalen, porque es el juego que le está haciendo la derecha a esta cuarta transformación. Yo voy a ser sinceros con ustedes, el día que pusieron el muro, yo sentí un choque y dije, ¿qué está pasando, no? ¿De qué se trata? Entonces te pones a analizar, te pones a buscar, te pones a leer y dices, bueno, si vemos en retrospectiva lo que pasó el 8 de marzo del 2020, las agresiones que hubo, las bombas Molotov, que salieron personas heridas, quemadas, este muro era para eso, para evitar estas confrontaciones entre las granaderas, que son las encargadas de ir acompañando estas marchas y cuidando, y las manifestantes, y la infiltración de grupos pagados para que esto sucediera ayer, no nos queda duda, a mí no me queda duda. Yo respeto y reconozco la lucha de las mujeres y reconozco el significado de pintar bardas, de destruir símbolos, destruir símbolos que tienen un significado muy grande, pero que ese significado no es tan valioso como la vida de las mujeres y lo que nos está pasando a las mujeres en México, comprendo. Pero decíamos en ese momento cuando conversando y compartiendo ideas con diferentes compañeras de aquí, cuando vimos el significado y al muro de homenaje y de honrar a las víctimas y que quedó era tan emotivo ver las flores, ver los nombres, esa forma de manifestarse y de decir aquí estamos, nos están matando y somos muchas y miles de mujeres en todo el país. Fue también esa cuestión que yo le decía a una compañera, las mujeres que hemos estado en la lucha y que luchamos, siempre le damos una vuelta a los obstáculos que nos ponen. Y aprovechamos esos obstáculos para hacer y manifestar y hacernos escuchar, que fue lo que pasó con este muro. Entonces, yo escuchando hoy en la mañana la conferencia del presidente de la República, donde le estuvieron insistiendo por este tema, y bueno, quien conocemos al presidente, porque todos lo quieren enfocar al presidente, ¿no? Es un misógino, es un machista, está en contra de las mujeres, está en contra del movimiento feminista, y yo creo que esa es una mentira tan grande que quienes conocemos y hemos estado en esta lucha sabemos que es un hombre que ha apoyado a las mujeres de la manera en que su formación le ha permitido. Mas, sin embargo, yo no puedo decir que Andrés Manuel sea misógino o que Andrés Manuel sea un machista. Es el primer mandatario que tiene un gobierno paritario. Y se han hecho muchas acciones en este gobierno como presidente de la República en apoyo de las mujeres. Claro. Eso no lo podemos negar. Y fíjate, Rebeca, yo estaba, hace un momento estaba yo preparando una información precisamente para el programa de noticias, que en un ratito más vamos a ampliar información también sobre este tema. Pero ayer, créeme que estuvimos muy al tanto sobre lo que estaba sucediendo, estuvimos compartiendo algunos videos que se subieron. A mí en lo particular me sorprendió el manejo que hizo Milenio, por ejemplo, en las coberturas en directo, que fue muy objetivo, fue muy ecuánime. Sin embargo, en el día, ya en el transcurso de la noche ayer y hoy en la mañana, checando los periódicos para ver las crónicas, la información que se estaba generando. Por ejemplo, me di cuenta de que en realidad hay mucho sesgo, hay mucha política editorial
de los directores y de los dueños de los medios para decir verdades a medias. Mira, por ejemplo, una de ellas que es de las más evidentes es, por ejemplo, el hecho de que la Secretaría de Seguridad Ciudadana a nivel federal y también la de la Ciudad de México estuvieron dando información y cerraron su reporte con un total de alrededor de 81 personas lesionadas. Y los medios de comunicación, pero el comunicado oficial decía que de esas 81 personas, creo que fueron 64, 65 mujeres policías las que habían resultado heridas y las demás eran civiles, Y sin embargo, los encabezados y los textos de la información hablan de 81 lesionadas, sin decir, pese a que se estuvo, insiste en decir tantas policías y tantos civiles, ¿sí? Fueron las que resultaron heridas. Bueno, se manejó como para dar la idea de que, bueno, había sido una manifestación que había sido reprimida. Esa es la versión que hoy en la mañana comenzaron a dar algunos de los colectivos que participaron en las marchas de ayer. Y segundo, en ese mismo manejo perverso que hicieron algunos medios de comunicación, y quiero subrayar algunos medios, que desafortunadamente por lo que yo alcancé a leer, y créeme que leo varios medios y consulto varias páginas antes de comenzar a redactar algo para el programa de Cuatro Vientos, pues también me encontré que finalmente la anécdota de la violencia, y pongo violencia entre comillas, fue finalmente el signo de la manifestación del 8 de marzo. Fue la anécdota que queda de toda una serie de pronunciamientos que hicieron las mujeres, no nada más en la Ciudad de México, sino en muchas ciudades y delegaciones de este país. Y así, entonces, las auténticas y muy justas demandas de las mujeres, adolescentes, niñas y personas de la tercera edad que participaron y que mayoritariamente, pero de una manera así escandalosa, yo podría decir que el 95% de la participación de las participantes y los participantes en esta manifestación fue pacífica, ¿sí? Pero te digo, estos medios de comunicación, desafortunadamente, Milenio se mantuvo, quiero decirte que Milenio lo vi hoy, se mantuvo en esa línea, incluso en su línea editorial. Pero la inmensa mayoría, entonces, en esto que tú estás comentando, por eso lo estoy mencionando esto, se van en contra de la figura presidencial, ¿sí? Se van en contra y destacan de una manera preponderante el tema de la violencia, ¿sí? Y de las 81 lesionadas, sin decir, teniendo la información en sus manos, que hay una cantidad 2 o 3 veces mayor de policías, mujeres policías, que veíamos los videos. La verdad es que, como dijo hoy en la mañana el presidente, aguantaron estoicamente este tipo de agresiones, en donde incluso participaron algunos hombres violentos, que se infiltraron, no sé si de una manera premeditada o al calor de la manifestación, pero ahí los veíamos agarrar los botes de basura y los carritos donde van los botes de basura de la Ciudad de México, en el centro de la ciudad, e irlas a estrellarlas con toda su fuerza contra las mujeres que tenían ahí sus escudos como única protección. Quería señalar eso porque estás hablando de cosas que creo yo que debemos de comenzar a expurgar en el arroz, esos prietos, para que los medios de comunicación y la gente de la audiencia de Cuatro Vientos pues tenga también una información más objetiva, más apegada a la realidad. Ahí me paro. Sí, claro, es increíble el cómo están utilizando el movimiento feminista, un movimiento que ha aguantado y ha traspasado partidos políticos, movimientos, y el movimiento feminista sigue y el movimiento feminista va a seguir. Nada más que aquí en México está llegando a su punto más álgido y más donde vemos jóvenes, vemos niñas, vemos mujeres adultas, mujeres de la mediana edad, todas estamos agrupándonos en este movimiento por la lucha
sobre todo, que es lo que ahorita está pugnando este movimiento, la lucha por la erradicación de la violencia contra la mujer, contra esta violencia sistemática. No podemos perder de vista que esta violencia proviene y sale de un sistema que hemos tenido por años en México, de una cultura machista, un sistema patriarcal, y que ahorita la derecha se está queriendo colgar de este movimiento para golpear al gobierno en turno, porque no ha tenido éxito con ninguna otra de sus estrategias que ha intentado para golpear a este gobierno de Andrés Manuel. Con el caso de las marchas y de la cuestión de ayer, hay grupos feministas que han salido también a decir que fue una marcha pacífica y que sí, que hubo infiltrados y que hubo hombres que iniciaron estos actos de violencia y que hay mujeres muy radicalizadas, eso también lo tenemos que decir. Hay muchos tipos de feminismos y todos son respetables. Cada mujer decide cómo enfrentar y cómo manifestar su lucha y su indignación con esto que está pasando en el país. Yo te puedo comentar, por ejemplo, yo tengo una hija de 17 años y mi hija me comparte publicaciones que le llegan a ella y le llegó una publicación de un carro que estaba estacionado, de una funcionaria, no sé de dónde, de municipal o estatal, y que las feministas le destrozaron su carro. Se lo pintaron, se lo vandalizaron, le rompieron vidrios. Y dice mi hija, bueno, pero ¿por qué el carro? ¿Y por qué el carro de esa mujer? Y de una mujer. Entonces dices, hay cuestiones que sí de repente dices tú, te ponen y te cuestionan, ¿no? Yo no me atrevo a decir que no son las formas, porque hemos dado la lucha, y cuando digo hemos me refiero a todo al amplio espectro del feminismo y de las mujeres que hemos estado en lucha por tratar de erradicar estas cuestiones, por tratar de llegar a la igualdad. Y cada quien emprende su lucha desde la trinchera que mejor le parezca. Y yo creo que el tema de la violencia contra las mujeres, el tema de esta cuestión, es un tema más profundo. Va más no es nada más de presidente rompa el pacto. Es un tema que toda la sociedad tiene que tomar conciencia, porque son cuestiones que pasan desde la intimidad de los hogares. Y es un sistema cultural. Por eso y lo decías tú en un principio, Olga, yo siempre lo digo, yo soy una feminista en construcción, porque yo también fui criada en este sistema, porque yo también crecí viendo patrones y viendo conductas que creía que eran normales, que creía normalizadas, que creía que así debían de ser. Y cuando te adentras en estos movimientos y cuando estudias y cuando lees y cuando te das cuenta que se puede vivir de otra manera y que efectivamente la violencia no es normal, empiezas a desconstruirte y empiezas a ver las cosas con estos lentes morados, como dicen, con estos lentes y otra mirada, y empiezas a conducirte de otra manera, ¿no? Y así toda la sociedad debe hacerlo. Y entonces erradicar la violencia contra las mujeres va más allá. Y yo creo que este gobierno de la Cuarta Transformación, y me refiero a nivel federal, Andrés Manuel ha demostrado con hechos que él le apuesta a eso, le apuesta a empoderar a las mujeres, le apuesta a la capacidad de las mujeres y las tiene en espacios de toma de decisiones de primer nivel. No es una casualidad que tengamos una secretaria de Gobernación mujer en la exministra Olga Sánchez Cordero. No es una casualidad que tengamos a una mujer ahorita ya en seguridad pública. No es una casualidad que tengamos a una mujer joven en la Secretaría del Trabajo viendo por la igualdad de condiciones laborales, tanto para hombres y para mujeres, para jóvenes, para discapacitados. No es una casualidad que tengamos una directora de mujer como Nadine Gassman, que le apuesta también a todos estos programas que desde abajo en la educación, en la promoción, van a venir a acabar de raíz con esta violencia y estas costumbres y esto que está tan arraigado en la sociedad mexicana como es el machismo y la misoginia.
y que eso desencadena la violencia que vivimos todos los días las mujeres. Entonces yo creo que es lamentable lo que la oposición está haciendo, queriendo adueñarse de este movimiento para golpear y tratar de derrocar, porque eso es lo que está haciendo, queriendo enfrentar a las mujeres con un gobierno que no hace más que tratar de cambiar las cosas y transformar la realidad desde raíz para erradicar todos estos vicios como es la violencia, como es la corrupción y muchos otros que Andrés Manuel viene diciendo y viene repitiendo desde hace muchos años. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros, a las mujeres feministas de izquierda, progresistas que hemos estado en la lucha? Pues seguir luchando y no permitir que nos arrebaten esta lucha las mujeres o la oposición conservadora para querer golpear a un gobierno y derrocar, y que cuando en la realidad y cuando nos enfrentamos realmente a la toma de decisiones donde se necesita reconocer los derechos de las mujeres, reconocer todas estas cuestiones, pues ahí dicen, no, yo ahí no voy. O también, y no nos vayamos muy lejos aquí en el estado, traer a una ex reina de belleza con antecedentes de violencia en el ámbito que ella se mueve y quererla poner como la salvadora de un gobierno o de un estado. No voy a entrar mucho a ese tema porque sería otro tema más grande, pero tiene que ver con lo mismo, exactamente. Pues claro, tiene que ver con lo mismo, porque ¿dónde está la congruencia? O sea, no le creemos, o sea, yo sí te creo, y yo le creo a las víctimas. Yo trabajé en la Agencia de Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar en la Procuraduría General del Estado hace muchos años, y me enfrenté y vi muchas cosas que no tendríamos por qué ver, desde niños, mujeres y todo, y yo sí le creo a las víctimas, pero también la derecha conservadora es selectiva. ¿A qué víctimas les cree? Porque entonces no le está creyendo a las víctimas de Lupita Jones en su ámbito o a las víctimas de Cuauhtémoc Gutiérrez. O a las víctimas de Cuauhtémoc Gutiérrez, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta incongruencia que manejan y este doble discurso de... O Rebeca, o a las víctimas de Calderón y de Fidel Herrera, que se coludieron para decir que la indígena Ernestina Asensio había muerto de gastritis y no a consecuencia de los golpes y de la violación sexual que le propinaron 3 militares en 2015. O a las víctimas de Atenco, por ejemplo. Que fueron violadas por policías. Violadas, y nunca se les creyó. Enrique Peña Nieto. Y se tuvieron que ir a los sistemas internacionales a pedir justicia, porque aquí en México nunca fueron escuchadas y nunca fueron atendidas. O las abejas allá en Chiapas, que fueron masacradas, estas familias, ¿no? Estas mujeres, estas niñas, junto con sus hombres, y que finalmente ellas han estado manteniendo en alto esa bandera, pidiendo justicia, y las autoridades de este país simple y sencillamente no les han respondido, las han revictimizado y las han olvidado y las esconden, no les hacen justicia, y son casos que se van acumulando en todo el territorio nacional, Rebeca. Simplemente las víctimas o las mujeres que están presas por abortar, y esas mujeres conservadoras que hablan desde el privilegio cuando ellas tienen en sus casas a sus hijas que han mandado a Estados Unidos a abortar, y porque tienen la capacidad económica para hacer eso. Pero las mujeres, las jornaleras que están teniendo hijos y no pueden... Perdón, Rebeca, pero a mí me parece más preocupante cuando puedes ubicar a la derecha con sus personajes y sus personeros y tienen nombre y rostro y puedes sacar a flote su trayectoria misógina, pues puedes tener los argumentos para desarmar esas historias, ¿no? Esas acusaciones. Pero a mí lo que me preocupa, francamente, es que escucho de manera creciente voces desde las feministas, incluso algunas desde dentro de Morena, otras que no están en Morena, pero que han tenido una trayectoria en el feminismo, que se hacen eco de estas posiciones de la derecha. Y te voy a decir que
cuando vi esta imagen, y te agradezco la sinceridad con la que tú hablas de cómo te sorprendiste del muro de contención alrededor de Palacio, fíjate qué interesante, Rebeca, porque creo que fue algo que le llegó visualmente a las feministas como una agresión en general. Y te voy a decir que a mí como periodista, que me ha tocado ver muros de contención como todos los que puso Felipe Calderón, y que no daba un paso fuera de Palacio Nacional si no ponía muros de ese tipo, y si no iba acompañado del Estado Mayor Presidencial y de sanguinarios policías federales bajo las órdenes de García Luna. Yo pude ver una diferencia enorme. O sea, visualmente pareciera lo mismo, pero en el fondo, en cuanto vi el muro y la fotografía, y eso que venía con una opinión de una feminista respetable en contra de ese muro, digo a Javier, ese muro es muy importante. Es un muro que va a proteger a las Ateneas, a las policías municipales, perdón, a las policías de la Ciudad de México, este grupo especial que nada tiene que ver con los granaderos represores y sanguinarios, que es un grupo que ni siquiera va armado, que no usa gases lacrimógenos, que no usa ni balas de goma, y que a fuerza de valor buscan contener la embestida de la violencia. Bueno, le dije, va a proteger, por supuesto, a las Ateneas, va a proteger a periodistas que andan por ahí, ¿no? Muchas de ellas reporteras, mujeres, y va a proteger a las propias manifestantes. Y recordé de inmediato las imágenes del año anterior, donde hubo una policía y una reportera y una manifestante que salieron quemadas con las bombas de Molotov. Bueno, lo que a mí me parece preocupante, Rebeca, es que ese discurso va prendiendo entre los sectores del feminismo y algunos sectores de la izquierda, y que criticaron ese muro como un acto autoritario y hasta como miedo del presidente. ¿De qué tamaño es el miedo? Salieron a decir, ¿no? Y creo que me parece sumamente injusto eso, porque Rosa Isela Rodríguez, y te envié, me pareció formidable el comunicado que emitió Rosa Isela Rodríguez, la primer mujer en la historia de México que encabeza una secretaría tan difícil como es la Secretaría de Seguridad Pública, emitió un extraordinario comunicado varios días antes del 8 de marzo con una visión de género. Y dice ella, vamos y estamos pidiendo que en los estados se apliquen operativos que tienen dos finalidades. Primero, operativos desde la policía, ¿no? Que sean policías mujeres, ¿verdad? Primero. Segundo, que garanticen en todos sus términos, en toda su extensión, la libertad de expresión y la libertad de la manifestación pública. Y segundo, ¿verdad? Que tengan como objetivo, pues obviamente proteger la vida y proteger los bienes patrimoniales de la nación. Pero ella lo que subraya es la causa de las feministas, y estas feministas jóvenes que vienen tan enjundiosas, es la causa de nuestras hijas, de nuestras madres, de nuestras hermanas. Ha sido nuestra causa histórica, es lo que con unas palabras más, palabras menos, dice Rosa Isela Rodríguez. Y me parece muy importante subrayar esto porque Alfonso Suárez de Real, que es el secretario de gobierno de la Ciudad de México, pues ha tenido que salir a desmentir una serie de mentiras, de información falsa, que viene no solamente de la derecha identificada, sino de las feministas, Rebeca. Y dice, es falso que se disparen balas de goma o algún proyectil contra manifestantes. Es falso que se haya golpeado por parte de las policías a los manifestantes. Lo que hemos hecho es contener la embestida de violencia, y por cierto, también son hombres los que están golpeando a nuestras compañeras ateneas. Creo que es muy importante subrayar esto. Me parece peligroso, Rebeca,
desde el discurso del feminismo se justifique este tipo de violencia. Ni a Rosario Ibarra de Piedra, ni a las mujeres madres de las víctimas de los feminicidas, no hay nadie que tenga más dolor que ellas. Ni a las madres de los desaparecidos y las desaparecidas, las he visto destruyendo patrimonio cultural de la nación, destruyendo bienes como ese carro de esa funcionaria, buscando golpear y hacer el daño mayor, quemar, incendiar, darles martillazos a mujeres policías que no tienen más que sus escudos para protegerse y que no están utilizando ningún arma letal. Creo que es peligroso justificar ese discurso de la violencia y creo que le corresponde al feminismo actual deslindarse de ese tipo de actos, porque en la medida en que dicen el hartazgo es mucho y por eso destruimos y es más importante la vida de una niña y de una mujer que un monumento, están justificando una escalada de violencia donde hay una puerta enorme abierta a los provocadores de estos grupos de ultraderecha que se van a estar especializando cada vez más en provocar violencia y, como dice Javier, en desviar la atención de las demandas centrales de las mujeres hacia actos dirigidos contra el presidente y contra las instituciones y, por supuesto, va a ser muy difícil cuando las cosas crezcan que las auténticas feministas, que las mujeres que tienen muchos agravios y que quieren hacer visibles sus demandas y que quieren ser escuchadas por este gobierno, porque los otros gobiernos no las escucharon, creo que va a ser muy difícil deslindarse de un monstruo que está creciendo alimentada por la violencia y por los discursos que desde el feminismo la justifican. No sé qué pienses tú, Rebeca. Sí, claro, a eso me refería yo cuando hablo que la derecha está polarizando tanto el tema de la violencia y utilizando, porque eso es lo que está haciendo, utilizando la lucha feminista, el movimiento feminista, colgándose de este movimiento cuando realmente nunca los vimos militar en este movimiento tan amplio como es el feminismo. Lo decíamos ahorita, nunca las vimos marchar ni romper vidrios ni ventanas cuando lo de Atenco, nunca las vimos marchar cuando pasó lo de la guardería, por ejemplo, donde murieron niños. O sea, hay tantos hechos tan emblemáticos en los gobiernos anteriores y donde nunca las vimos y nunca vimos a la derecha protestar, nunca vimos alzar la voz tan fuerte con esa enjundia y ese coraje como lo estamos viendo hoy. Y es eso, se están colgando de esta lucha, de este movimiento, porque están tan desesperados, y más, y lo decías tú, Olga, la polarización que le agrega el proceso electoral, un proceso electoral por demás importante, donde se viene y está en juego la mayoría en el Congreso de la Unión, porque eso es lo que le están apostando, claro. Por eso están pidiendo ni un voto a Morena, y están colgándose de esta lucha y de este hartazgo de las mujeres, de esta impotencia, porque es una impotencia lo que sentimos las mujeres al no ver que las fiscalías actúen de manera correcta, al no ver que se imparta justicia, al ver que los violentadores siguen libres sin ninguna consecuencia, y es el caso de Félix Salgado Macedonio también. Es un linchamiento mediático y público de Félix Salgado, pero yo en un principio, y hago un paréntesis porque también reconozco que es un tema en el que yo he también participado junto con mujeres de todo el país, pidiéndole a la dirigencia y pidiéndole ahora en este último momento directamente al candidato, pues que renuncie, que sea congruente con los documentos de nuestro partido y arregle sus asuntos legales y después
pues si no hay nada, pues que sea candidato, ¿no? Porque esta campaña también tan dura que se dio, presidente rompe el pacto, bueno, yo diría Mario Delgado rompe el pacto, o Félix Salgado rompe el pacto, ¿no? O fiscalías rompan el pacto, hagan su trabajo, hagan su chamba, éntrenle a la investigación, escuchen a las víctimas, créanle a las víctimas, investiguen y lleven a cabo a su final estas carpetas de investigación y deslinden responsabilidades o hagan acusaciones y que ya sea un juez quien, porque eso es lo que se busca, no podemos hacer justicia por propia mano, ¿no? Lo decía el presidente, no podemos hacer linchamientos desde el poder y decir, sí, es culpable. O sea, no, para eso hay instituciones, y es lo que se busca. Oye, que las instituciones ¿y qué nos dices de Félix, Salgado Macedonio, con el tuit que publica ayer mandando una felicitación a las mujeres? O sea, yo porque no entiende. No entiendo, ¿eh? Yo la verdad, bueno, sí lo entiendo, o sea, pero, o sea, es aventarle más leña, ¿por qué? Porque, ¿de quién está agarrado? Es que no entienden el tema, Javier, es que es eso. Más bien no entienden. Yo lo decía en mi publicación, donde te feliciten por el Día de la Mujer, ahí no es. O sea, déjate, ahí no es. Donde te digan, ay, te traigo flores y felicidades, ahí no es. Y lo vimos en redes, y yo lo vi en redes, muchos políticos y políticas o mujeres de la vida pública felicitándote. Bueno, ¿qué me estás felicitando? Que murieron no sé qué tantas mujeres en la quema de la fábrica que dio origen al 8 de marzo. ¿De eso me estás felicitando? No entienden el significado de la lucha y del día del 8M. Entonces, a eso voy, que es un sistema o es un problema que es más profundo y que tenemos que entrarle de todos los frentes para lograr que la violencia y que la igualdad de oportunidades para nosotras las mujeres y vivir en un mundo donde seamos reconocidas sin vivir sin violencia, pues es una lucha que es de todos y de todas, no de un presidente en turno. Sí. Oye, Rebeca, ¿no? Pero entonces, hay voces desde los hombres que a veces son simple ignorancia, desconocimiento de esta violencia estructural contra la mujer y que son múltiples violencias y que no las pueden ver. Como el propio presidente de la República, cuando dice Andrés Manuel López Obrador, es que, y yo lo vi tan sincero cuando dijo, es que a mí me dicen, rompe el pacto, presidente, dice, y pues yo ya rompí el pacto por México, que es lo peor que le ha sucedido al país, porque fue la unión de la política y el poder económico para sacar adelante las reformas estructurales que destruyen a la nación. Ese pacto lo he roto. Y se rompí el pacto de silencio, que es sobre el cual se construyó el silencio, la tortura y la violación de los derechos humanos, sobre el cual se construyó la verdad histórica para proteger a los culpables de esa enorme aberración que es la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Dice, pero no sé de qué pacto hablan. Y dice que su esposa le dijo, pues se refieren al pacto de defensa de los hombres, al pacto patriarcal, del patriarcado. Y yo creo que el presidente López Obrador no tiene conocimiento de este discurso, este análisis del feminismo, y que le hace falta entrar a él, tener la humildad, la actitud, la disposición para conocerlo. Tiene mucha experiencia respecto a la capacidad de maniobra de la derecha y de los grupos de interés oligárquico neoliberal que buscan todo resquicio para atacar cualquier cambio o intención de transformación de este país. Y ubica bien ahí al enemigo que se está infiltrando en el movimiento, pero no entiende las demandas del movimiento. De ahí a que sea lo que escuché en voz de una feminista, el presidente que va a pasar a la historia como el que más violentó a las mujeres, hay
una mala leche o una desinformación tremenda. Y no creo que sea desinformación porque las feministas se distinguen por estar bien informadas. Bueno, digo todo esto, Rebeca, porque creo que hay hombres que responden a su época, que no han podido cambiar, hacer este salto importante hacia el feminismo. Creo que el feminismo es de lo más revolucionario que hay dentro de las fuerzas que pugnan por una transformación de la sociedad. Pero, sin duda alguna, hay hombres que tienen determinadas posiciones en la correlación de fuerzas que están a favor también de las grandes transformaciones, pero que no entienden el feminismo, no lo conocen. Y en ese sentido yo ubico no solamente a López Obrador, ubico grandes personajes. Por ejemplo, no puedo dejar de recordar una de las novelas últimas de Gabriel García Márquez, las putas alegres, o algo así se llama, donde él hace es una novela pequeña, donde habla de un hombre ya de muy avanzada edad, que ha sido además columnista político, ¿no? Periodista, y que se involucra con una jovencita, ¿verdad? Una prostituta jovencita, casi una adolescente, y que la contrata y ya no puede hacer él nada en el terreno sexual, la contrata nada más para que lo acompañe en una cama acostados y los dos platicando. Pero las mujeres feministas se lanzaron contra esa novela y contra García Márquez diciendo, está fomentando la pederastia, la violencia contra la mujer, elogiando la prostitución, una serie de discursos que yo estoy segura que García Márquez jamás se le pasó por la cabeza que estaba haciendo eso, ¿verdad? Pero sí, en gran parte era cierto, estaba haciendo eso, nada más que él no lo entendía, no lo comprendía así. Y creo que en el caso de Félix Salgado, tenemos que hablar de un aspecto que es fundamental. Las feministas en este movimiento, el movimiento feminista, ha centrado gran parte de los ataques en esta figura de Félix Salgado, pero se le olvida, se lanzan contra el presidente y se le olvida que el movimiento feminista es una fuerza que tiene que impulsar la reforma que falta en nuestro país, la más importante, la reforma del Poder Judicial. Ahí es donde se están atorando todos los casos, Rebeca. Toda la indignación de las mujeres y de sus aliados tiene que ver con los feminicidios, la violencia contra la mujer, todo esto que el patriarcado encuentra una acogida y una protección especial en los ministerios públicos, en los jueces. ¿Y qué? ¿Por qué las feministas que son tan inteligentes no ven ese carril? Ojalá y que esta fuerza enorme que está creciendo se oriente hacia allá. Yo pongo siempre el caso de Chile, porque el feminismo chileno merece un análisis extraordinario, porque ellas, las feministas chilenas, no han recurrido a la violencia, no vemos actos de contención, ¿verdad?, de los violentos, pero vemos actos propositivos enormes del feminismo, como las tesis que se expresan en este performance y esta coreografía que han creado, y vemos mujeres que han encauzado con mucha inteligencia su lucha hacia la búsqueda de la reforma de la Constitución, de una nueva Constitución en Chile. Y aquí le falta dar ese salto cualitativo al feminismo, y veo que se está embrollando, que se le está enredando en los pies la defensa de la violencia. Sí, así es, y vuelvo a lo mismo, ¿no? Es esta manipulación que están haciendo de este movimiento. Y sí, efectivamente, yo estoy totalmente de acuerdo contigo cuando dices que es el Poder Judicial el encargado y al que debemos ahorita echar las baterías a andar para que este Poder Judicial haga una reforma y una transformación desde adentro a este sistema
que no está procurando la justicia para las mujeres, que es la indignación que tenemos ahorita, que y cuando hablamos desde el Poder Judicial, decimos desde las fiscalías hasta los juzgados y los tribunales, ¿no? Hasta la Suprema Corte. Es ahí donde hasta la Suprema Corte, que bueno, la Suprema Corte nos ha dado muestras de pronunciarse en estos temas y sacar tesis y jurisprudencias, lo hace desde esta perspectiva de género y en pleno apego a los derechos humanos, a los tratados internacionales, que los instrumentos jurídicos ahí están. No hay mucho para dónde hacerse. Pero yo decía, muchas veces no son los sistemas los que no están sirviendo. A esos operadores es a los que hay que llegarles y cambiarles el chip y decirles que lo que se necesita es tener funcionarios dentro de las fiscalías que le entiendan al tema de la perspectiva de género, le entiendan al tema de la justicia y sobre todo de la perspectiva de género, que tienes que juzgar y que tienes esta perspectiva. Se ha avanzado mucho en el tema, pero el problema es que no lo saben aplicar o no los quieren aplicar. La salida más fácil es no aplicarlos y seguir armando carpetas, y que si una mujer fue asesinada, pues fue asesinada porque a lo mejor andaba metida en malos casos. O sea, y el protocolo que te dice que una mujer asesinada, la primera línea de investigación es el feminicidio. Y tienes que empezar a armar una carpeta con esa perspectiva de que fue un feminicidio. Si ya en las investigaciones te das cuenta que no fue un feminicidio, pues entonces ahí es otra cosa. Entonces sí, a mí me preocupa y, por ejemplo, por ahí hoy salió una nota de que ayer se aprobó en comisiones en el Senado unas reformas para sacar a la Fiscalía General de estos sistemas de los sistemas encaminados en contra de la violencia de las mujeres, la trata de personas y todo este rollo, ¿no? Y que va a subir a pleno. Yo lo que hice primeramente pues fue pedirle a los senadores ahí en Facebook, senadores de aquí de mi partido y de Baja California, pues que nos compartan la exposición de motivos, qué es lo que está, porque no nada más es decir, es que ya aprobaron esto, sí, pero hay que conocer la exposición de motivos, el por qué están aprobando eso, y si ya no estamos de acuerdo, pues también alzar la voz, ¿no? Y es ahí donde tenemos que poner la mirada, ¿no? Y también ya en el ámbito, pasándonos al ámbito electoral, pues elegir a los representantes que tengan estos conocimientos y que vayan a legislar con estas herramientas de perspectiva de género, de respeto a los derechos humanos, de inclusión, de paridad, todo esto que principios que maneja nuestra Constitución y que se dio aquí el inicio de justicia penal, no está preparada culturalmente para un sistema de justicia penal oral. Tenemos que preparar también a la sociedad y tenemos que preparar a los operadores del sistema que van a llevar a cabo y van a echar a andar ¿Y qué nos vemos? Ahorita está rebasado el sistema de justicia penal porque no hay suficientes jueces, porque no hay suficiente infraestructura, no tenemos las salas adecuadas para llevar juicios orales. Entonces, una serie de cuestiones que también se le tiene que entrar a ese tema. ¿Para qué? Para que al final las víctimas pues obtengan lo que se está buscando, porque las mujeres no estamos buscando venganza, ni estamos buscando quién nos las va a pagar. Estamos buscando que efectivamente obtener justicia y erradicar esta violencia, que no se siga dando esta violencia, porque vuelvo a insistir, no podemos negar que todos los días nos están matando en este país. Todos los días hay mujeres asesinadas en este país por el simple hecho de ser mujeres. Y es ahí a donde le tenemos que entrar, a romper este sistema cultural de machismo y de misoginia, pero le tenemos que entrar desde las escuelas, desde las familias, a cambiar esa cultura, ¿no? Y que empecemos con una nueva generación. Y a mí me preocupa, por ejemplo, esta generación de feministas que ven la violencia como la única opción. Sí, así es.
Bueno, Rebeca, mira, yo nada más quiero terminar este comentario destacando la importancia de lo que comentó Javier al inicio de la plática contigo, de que la fiscal Ernestina Godoy ya consiguió la orden de aprehensión girada contra Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre y contra Sandra Vaca, sí, esta mujer que actualmente es diputada de la Ciudad de México, diputada local, y que está buscando ser diputada federal. Y no hay una feminista que primero reconozca el trabajo de la fiscalía, que personalmente yo le tengo, no la conozco en lo personal, pero le tengo una admiración y un respeto al trabajo que ha hecho la fiscal Ernestina Godoy en la Ciudad de México, y que las feministas se han quedado calladas, como si el único acusado, que no está acusado todavía en una acusación vigente, formal, penal, fuese Félix Salgado Macedonio, y no existieran estos casos aberrantes como el de Cuauhtémoc Gutiérrez y su alcahueta, Sandra Vaca, porque es mujer, no la tocan. Estaba postulada para ser, estaba impulsada para ser candidata a diputada después de haber sido hasta la fecha diputada local en la Ciudad de México, pero ya hay la orden de aprehensión girada contra Gutiérrez de la Torre, contra Sandra Vaca, contra Roberto Zamorano y dos ex empleadas del PRI capitalino, Claudia, Priscila y Adriana, quienes fungían como reclutadoras de la red de prostitución que operaba en el PRI del Distrito Federal al servicio de Gutiérrez de la Torre, y que, bueno, pues hay que decirlo, están acusados de delitos de trata de personas y asociación delictuosa. Me parece esto muy, muy importante, aunque no haya formado parte de las demandas y las consignas y las denuncias de las feministas. Por último, Rebeca, ¿con qué te gustaría despedir esta entrevista? Tu intervención, por favor. Sí, lo que pasa es que mi hija está en clase. Fíjate que tú tienes toda la razón. Y eso es lo que buscamos desde los movimientos de izquierda, que lleguen a estos puestos tan necesarios, mujeres y hombres, claro, pero desde la pugna feminista de la igualdad y la equidad, pues que lleguen mujeres que vayan a hacer la chamba y que vayan a sacar la chamba bien. Y tienes razón, de eso no se habla nada. Por ejemplo, tampoco se habla nada de este Cuadri que quiere ser candidato también y que tiene por ahí acusaciones de acoso o de abuso, no sé. ¿Quién dice algo? ¿Quién está levantando la voz? No, pues porque no es de los gobiernos de la 4T. Un esperpento de la política. Entonces, porque aquí lo que se trata es golpear a los que estamos dentro de la 4T, ¿no? Llámense feministas, llámense todo. Entonces, yo creo que la lucha nunca va a acabar. Nadie dijo que la lucha iba a ser fácil, y mucho menos en un país como México, donde todavía está tan arraigadas muchas cuestiones culturales y que tenemos... por eso cuando Andrés Manuel habla y hablaba y hablábamos y proponíamos nuestro proyecto, que era un proyecto de transformación, que veníamos a transformar, y la resistencia que nos hemos encontrado al interior de las instituciones, pues es mucha, ¿no? Aún sigue. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que, por lo menos desde mi trinchera, yo digo que cuando digo que la lucha no es fácil, me refiero a que la salida fácil es, y con todo el respeto que me merece Estefanía Veloz, renunciar al partido, renunciar al movimiento, irme, y sí, me solidarizo contra las mujeres, pero al interior hay que dar la lucha. Somos el partido y el movimiento que estamos en el poder, y tenemos que seguir luchando porque lleguen los mejores hombres y mujeres a los espacios de toma de decisiones, a los espacios de donde se pueden hacer las transformaciones profundas que necesita este país. Entonces, hasta que de verdad yo no me vea en un conflicto donde mis ideales y tenga que cruzar una línea que yo tengo marcada, pues yo voy a seguir luchando desde este espacio que tengo dentro de Morena,
y esperar que realmente las cosas puedan hacerse mejor, ¿no? Y la lucha nunca es fácil, estamos acostumbrados a eso, a seguir luchando y estamos acostumbradas a dar la batalla, y las feministas de izquierda, las feministas de Morena, las que hemos acompañado durante tantos años al presidente de la República en este caminar y en esta lucha, pues vamos a seguir luchando, porque él nos ha demostrado, en el discurso tal vez no, porque no lo tiene, no tiene el discurso Andrés Manuel, no conoce los conceptos, y muchas veces quisiéramos que dijera palabras y íbamos a estar muy complacidas, pero así es él es una persona sincera que tiene fija y muy clara su meta, y su meta no es decirnos, porque podría aprenderse el discurso y decirnos el discurso y estar las feministas muy a gusto y muy contentas con él. Acuérdate de ¿No? Fox, las y los chiquillos, Sí. el empoderamiento de la mujer, ¿No? ¿no se les caían esas palabras de la boca a ella, Martita Sáenz? Pero realmente lo que nos ha demostrado Andrés Manuel en los hechos es que le apuesta a la igualdad, le apuesta a la equidad y le apuesta a la transformación, y dentro de esa transformación está la erradicación de la violencia contra las mujeres, vivir en un México más igualitario y con las mismas oportunidades para todos y para todas. Y eso es a lo que le está apostando él. Y nos lo ha demostrado con hechos y nos lo sigue demostrando. Que no nos gusten algunos comentarios, que no nos guste cuando... Y bueno, no podemos también negar que luego la oposición está tan organizada y tiene todavía los medios masivos de comunicación a sus pies, el dinero de Claudio X, que distorsiona y saca de contexto muchas frases que Andrés Manuel dice en sus mañaneras, ¿no? Sí. Ese ya chole, no era ya chole con la violencia, no era ya chole era ya chole con el tema de Salgado Macedonio. Aunque le estén preguntando a él cuando había dicho hasta el cansancio que no le correspondía a él decidir. Exactamente. ¿No? Dirijan sus proyectiles en ese tema a quien tiene la decisión. ¿Y quién tiene la decisión? Mario Delgado y el Comité Ejecutivo de Morena. En ellos está no darle la candidatura o darle la candidatura. Y al final de cuentas, y los tribunales, la Fiscalía de Guerrero, que el fiscal de Guerrero haga su trabajo, y acelere la parte acusatoria, Rebeca, porque ¿no? Resulta que se presenta un documento por parte de Félix, y luego lo vi de Ricardo Monreal, que no hay acusaciones vigentes en la Procuraduría. También eso son fregaderas, ¿no? Bueno, si nos vamos más allá, cuando fue candidato a senador, ¿quién dijo algo? Exactamente. Cuando fue candidato a senador, ¿quién dijo algo? ¿Quién salió a decir algo? Nadie dijo nada. Se trata de falta la honestidad para reconocer ese tipo de cosas, porque parece que no es políticamente redituable decirlo, pero es desde la defensa del Estado de Derecho necesario decirlo. Porque hoy es Félix Salgado, mañana puede ser cualquiera, y encuentran el caminito para acusarte de proteger a violadores, y por ahí te atacan. Y Rebeca, veo que tienes prisa. No, para nada. Nada más último comentario. Ahí también, por ejemplo, ¿qué hace el Instituto Estatal de Guerrero Electoral? Que aplica el 3 de 3, él también tiene la facultad. Ya en tribunales, si impugna Félix Salgado Macedonio porque el tribunal no le dio la candidatura, pues ya el tribunal decidirá, ¿no? Pero vamos más... de una duda, Rebeca. Yo vi que en el 3 de 3 están obligados los que aspiren a una candidatura a demostrar que no han sido sancionados ni están penalmente acusados por un acto de violencia sexual. Y eso es lo que vi yo, que es el 3 de 3. Que exista una sanción penal de cualquier tipo por un acoso sexual o por un delito sexual. Y tampoco sería, o sea, el tribunal no tiene tampoco elementos para acusar a Félix Salgado, porque no es el caso, no hay esa sanción, no hay esa acusación. No, profe, esto es un... Así es. Y aparte, vámonos más allá, Olga. Si en el caso, y como parece que va a ser que sea Félix Salgado Macedonio, ¿qué va a hacer Guerrero? ¿Qué van a hacer las mujeres de Guerrero? Porque yo he visto dentro del movimiento y dentro del partido que hay mujeres en Guerrero que lo apoyan.
incluso salieron a marchar a favor de su candidatura. Y como dice Andrés Manuel, estamos dentro de un sistema democrático, buscamos implementar que la democracia sea real, entonces que sea el pueblo quien decida. El pueblo va a decidir y la gente de Guerrero es la que lo conoce, la gente de Guerrero es la que ha vivido la historia y la trayectoria de este personaje y sabe realmente cómo se dan las cosas y sabe lo que está viviendo. La gente de Guerrero sabe que no hay una denuncia penal en curso. Entonces, y que hay mucho linchamiento mediático. Y en ese linchamiento mediático viene como una corriente de simpatía de López Obrador, creo yo, porque si algún político ha sido objeto de linchamiento mediático, ha sido López Obrador. Claro, y cuando dicen que Andrés Manuel es autoritario y es represor, o sea, eso es lo más incongruente y lo más nefasto que pueden decir cuando durante todos los años que luchó, y él siempre lo ha dicho y lo ha repetido dentro de un movimiento pacífico. ¿Qué nos decía a nosotros? No caigan en provocaciones, no hagan desmadres, no hagan rompimiento de nada. No se rompa ni un vidrio. Ni un vidrio, porque la transformación es pacífica y él lo ha dicho, él es un humanista. Sí. Entonces, el querer dirigir los ataques a un presidente que logró llegar después de 3 campañas presidenciales y de toda la guerra sucia que vivió durante todo este tiempo y todos los ataques, amenazas y todo, llegó a la presidencia de la República y está haciendo lo mejor por transformar el país. Sin romper un vidrio. Y sin romper un vidrio. Y lo que pasó ayer no fue represión, no fue, porque él mismo lo dijo hoy. Contención de la violencia, dice. Contención de la violencia, pero aún así, ¿cuántos detenidos hubo? Ojalá los haya, ¿eh? Te voy a decir, personalmente pienso que ojalá y ubiquen a los provocadores y las provocadoras, a los grupos infiltrados y que haya detenidos. Ojalá los haya. Pues sí, dudo que suceda, pero ojalá y los haya. Entonces bueno, sí es un tema muy profundo. Muchas gracias por tu disposición a participar. Creo que este tema va a seguir dando para mucho más, sí, pero claro, sí hay que ir decantando, ¿no? Sacando la paja del grano. Sí, a nosotras las mujeres, y yo invito a las mujeres de Morena, a las mujeres simpatizantes del movimiento, que lean, que se informen, que no se dejen llevar por todo lo que sale en los medios y por todo lo que está ocurriendo en redes sociales. Yo lo veo aquí en lo local como mujeres de izquierda, incluso ahora con esta alianza perversa de Va por México, donde está PRI, PAN, PRD, veo mujeres de izquierda señalando y comprándole el discurso a la derecha, y señalándonos a nosotras, las mujeres militantes de Morena, de cómo podemos estar ahí, ¿no? Veíamos comentarios tan lamentables en redes, leí uno ahí que decía sobre el caso, ¿cómo estarán tragando sapos las mujeres de Morena ahora, no? O sea, para nada. No está. Yo estoy orgullosa del presidente de la República que tenemos. Yo estoy orgullosa de lo que se ha logrado y lo que se ha avanzado a nivel nacional en el tema de las mujeres. Y nos podemos analizar las reformas que se han hecho a nivel federal y los cambios. Y si vemos quiénes están al frente de estas secretarías tan importantes, muy específicas dentro del gobierno de la República, pues nos podemos dar cuenta que efectivamente en los hechos Andrés Manuel es el presidente de la República más feminista que ha habido en la historia, sin que él se asuma feminista y sin que él tenga el discurso del feminismo. Pero en los hechos, porque es muy bonito hablar, y es muy bonito decir, como decías tú, niñas y niños, chiquillas y chiquillas, y la paridad y el empoderamiento. Decían por ahí, cuando dicen las panistas, no, somos feministas humanistas. O sea, no, eso no existe, porque yo las quiero ver y las quiero confrontar. Ojalá tenga la oportunidad de confrontarlas en un Congreso del Estado y subir a esta iniciativa de la ILE o del matrimonio igualitario y a ver si es cierto que son feministas. Es que ahí nos han quedado muchísimo a deber los diputados de este Congreso local. Sí, claro, es una deuda que tenemos. Una crítica es necesaria, Rebeca. Sí, no, claro, es crítica constructiva. Es de risa loca. Es de coraje también. Sí, claro. El que un Congreso con mayoría rotunda, contundente de Morena y aliados no haya podido sacar ni siquiera una cosa tan menor como es el matrimonio igualitario que está en la Constitución. Mucho menos, ni siquiera se atrevieron a plantear lo del aborto. No, imagínate, entonces, aunque ya está la iniciativa del Código Penal para la despenalización del aborto, ahí está todavía parada. Yo espero
Y, Pues sí, y mira, pero sería... falta que el arzobispo vaya Sería, y negocie sí, arriba para que las haya pero sería una muy buena despedida de esta legislatura, que se aprobaran al final de esta legislatura estas dos, por lo menos estas dos iniciativas que ya están presentadas, que yo le añadiría una tercera que también está ahí, que es el reconocimiento de la identidad de género en el Código Civil para las mujeres trans y los hombres trans, que es también una deuda pendiente que se tiene, y otra reforma también que está ahí, otra iniciativa que es el tema de las comunidades indígenas, que también está ahí, la iniciativa ya presentada para la reforma de la Constitución, y yo espero, porque sí hay muchos temas pendientes, y yo creo que aquí en Baja California tendríamos que entrarle al tema de un estudio y un parlamento abierto para una nueva constitución en nuestro estado. Por lo pronto tendremos que ver hasta dónde este parlamento que venga será capaz de defender la separación de poderes. No Exacto, ese es otro tema. No sucedió bueno, con este, fue no, tan bueno, apegado al Ejecutivo como el Congreso de Kiko Vega. Dentro de mi militancia, yo por eso insisto mucho en que ojalá los perfiles sean muy bien estudiados y sean los mejores y que hagan una revisión muy exhaustiva para que los gobiernos de la 4T en los estados, en los 15 estados donde va a haber elecciones locales, tengan este perfil de izquierda progresista y que tengan el proyecto alternativo de nación bien estudiado y bien agarrado para poder seguir avanzando, porque si no, sí, tendremos que seguir dando la lucha. Basta de simulaciones, de negociaciones y componendas. Bueno, Rebeca, muchísimas gracias. Ese tema que lo dejamos abierto es un tema pendiente, ¿sí? Donde hay muchas cuentas todavía que ajustar, mucho que nos quedan a deber. 30 años de conservadurismo en el Estado, es muy difícil cambiarlo de un día para otro en un año y medio. Yo creo que es necesario que nuevamente llegue un Congreso que vaya a trabajar en pro y a favor de la Cuarta Transformación. Oye, por último, haznos un comentario. Estoy viendo que van a registrar a Julián Leizaola como candidato para presidente municipal de Tijuana. ¿Por la alianza va por México o por otro partido? No, ya ves que él va por el PES junto con Jorge este otro misógino, Jorge Hanron. Que ya no somos inteligentes las mujeres, qué bárbaro. No te encuentras con cada personaje. Te digo, o sea, y aún así, imagínate, y aquí, o sea, no nos vayamos lejos, pues. O sea, criticamos a Salgado Macedonio y todo, pero pues Jorge Hanron, por ejemplo, dices tú, bueno, es un hombre por demás machista. Y ya, pues, porque podemos rescatar las figuras de un diputado federal actualmente por Ensenada, ¿eh? No, bueno, ahí sí. No, mira, yo ahora sí como Poncio Pilatos en ese tema, yo me lavo las manos y yo he hecho mi lucha desde mi trinchera para que un personaje como él no llegara a donde está y que no continuara, pero bueno. Ahí le dejo la lucha a las mujeres del PT. Ándale, no, y de Morena, ojalá. No, pero bueno, al final porque al final de cuentas en una coalición los espacios son de cada partido. El partido decide a qué candidato y el PT es el que está decidiendo volver a meter a este personaje. Dice el Partido Encuentro Social presentará una carta de intención para que la candidatura del teniente coronel Julián Leizaola sea considerada para la presidencia municipal de Tijuana. Y esto es una prueba más de que el militar será el abanderado en la próxima contienda del 6 de junio del PES. ¿Tú crees que les den que le permitan esto? Pues esperemos que no, con todos los antecedentes que tiene. A ver, ahí veremos a las feministas de Baja California, a ver si también con un personaje como Julián Leizaola levantan la voz como lo hacen con otros personajes, ¿no? Ahí Entonces, se necesita esa alianza para evitar que un torturador no sea presidente municipal. Así es, porque es un torturador. Y bueno, eso ya está ahí más que documentado. Está acusado de delitos, crímenes de lesa humanidad, de homicidio, incluso en el caso de Ciudad Juárez. Rebeca, pues muchísimas gracias. Son tantos temas que no nos alcanza el tiempo. No nos alcanza todo el programa, toda la mañana. No. Pero ha sido un placer escucharte, Rebeca. Gracias, ya a mí estar con ustedes, ya saben, cuando me requieren, aquí estaré.
Te Muchas agradecemos gracias. mucho y suerte, mucha suerte, Rebeca. Gracias y buenos días a su Un abrazo a ti y auditorio. a tu papá, por Gracias. favor. Hasta luego. Hasta y a tu hermano. Gracias, hasta Bye. luego. Hasta luego, gracias. Bye.